Marta Cecilia Villafuerte, candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4. Vamos a hablar con ella sobre la campaña electoral, cómo marcha esta campaña electoral. ¿Cómo está, estimada Marta Cecilia? Buen día. No hay audio. No hay audio. A ver si activamos el audio. ¿Me escucha Marta Cecilia? Ella me escucha, pero no tiene audio. Por Bastante, interno que Jorge le ayude a Gustavo, cómo conseguir el audio, ¿no? bastante espesas las declaraciones del doctor Augusto Tandazo, ¿no? Sí, bueno, ojalá lo podamos tener en una próxima ocasión, porque sí sería bueno conocer un poco el criterio sobre el manejo actual que está llevando el CNE respecto a este proceso electoral que muchos vaticinan será pues muy dudoso y especialmente cuando existen impugnaciones dedicadas solamente por un partido y cuando un candidato de la derecha decide apoyar ahora, quién sabe con qué interés, el hecho de que esas impugnaciones sean desechadas. O sea, parece de loco. Ahí hay un manejo político Oiga, que hay que hay cosas, analizar. hay cosas raras en este país, ¿no? Ver al partido político que lo llevó al poder, al presidente Moreno, y ver a sus candidatos que declaran que no son los candidatos del gobierno y que hay otro partido que es el candidato del gobierno. Yo no sé en qué época de la política estamos pasando. No sé si antes, hace algunos años, algunas décadas ocurría lo mismo con los políticos. Gustavo, ese tema tenemos que discutirlo más adelante. Vamos a intentar saludar nuevamente con Marta Cecilia Villafuerte. Muy bien. Ahora sí la escuchamos. Algo No le está escuchamos pasando. aún. No la escuchamos aún, Marta Cecilia. Algún problema tenemos con la comunicación. De pronto es el micrófono o algo pasa. Y, En todo caso, sigamos con este comentario, Gustavo, vea, sobre... también otro tema que también preocupa, porque a las largas este gobierno pues está terminando todos los insumos de la gran fiesta que se están dando, ¿no? Y así como cuando usted va a un festejo y ya llegan las horas picos y tienen que acabar con todo, hasta con el último bocadito para que simplemente pues el que tenga que limpiar el salón o la casa pues se encuentre lo menos posible. ¿Cómo es posible esa denuncia que hizo el doctor Tandazo de que se está pretendiendo importar gas licuado, cuando aquí todavía tenemos por lo menos 15 años más de recursos en ese tema? Me parece jalado de los cabellos y que Oiga, Procuraduría, Gustavo, Fiscalía y Contraloría y la Asamblea no haga nada. Perdóneme. ¿usted se Es acuerda, evidente que hay un amarre, pero espantoso para destrozar este país. usted se acuerda a la época de las barcazas que estaban aquí por Puerto Hondo? No sé si se acuerde usted. Y cuando el Sí, por país supuesto. tenía para hacer las hidroeléctricas, tenía que endeudarse, tenía que sacar recursos para invertir en hidroeléctricas, que ahora, bueno, estamos exportando incluso energía limpia. Y habían pues grandes negocios allí también, grandes beneficiados que recibían jugosos contratos en el tema hidroeléctrico, en el tema de las barcazas. Bueno, vamos a ver si nuevamente intentamos ya restablecer La o tercera es la establecer el vencida. contacto. Marta Cecilia, buen día. Buenos días. No sé si ahí me Ahora sí. escuchan. Estoy Perfecto. así, cambié de dispositivo. Qué bueno, ahora sí. Le voy a dar el paso a Gustavo Jiménez para que plantee la primera pregunta. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues Marta Cecilia Villafuerte, candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Ecuatoriano Unido, Listas 4. Interesante conocer el pensamiento de la mujer para este nuevo proceso de gobernabilidad de los ecuatorianos que estamos bastante sometidos en la desesperanza con tantas situaciones, la poca economía, una pandemia, la corrupción, la delincuencia, la pobreza, un sinnúmero de situaciones que para quien va o pretende llegar a la presidencia de la República o a gobernar este país,
yo creería, porque es un panorama bastante difícil. Pero quiero centrarme en algo específico, el tema de la educación. ¿Cómo usted considera que debería tratar el nuevo gobierno el tema de la educación en nuestro país? ¿Y por qué arranco en el tema de la educación? Porque si bien es cierto, estamos afectados con un tema de pandemia que tiene en cuarentena todo, hasta la economía, pues el grado de deserción escolar, el grado de deserción de la universidad y el poco interés de nuestros jóvenes por prepararse, sino por buscar cómo sobrevivir, nos está llevando a un Ecuador con poca esperanza. Gustavo, muchísimas gracias por arrancar con esa pregunta muy interesante que muchos consideran innecesaria, muchos consideran de segundo plano, pero yo me atrevo a decir que es culpa o causa de la falta de educación que tenemos una situación terrible en cuanto a casos de corrupción y a un manejo de una pandemia que nadie se esperaba, pero una respuesta muy ineficiente por parte del Estado. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos ahora como consecuencia casos de corrupción, tenemos una familia ecuatoriana desmotivada, un joven que no sabe cómo emprender, indignado, una madre de familia que no sabe cómo cuidar a sus hijos, no sabe cómo ayudarlos a fortalecer en valores. Y es esa educación, no solamente la actual, de los alumnos del sector educativo, sino también de los padres de familia, que hemos descuidado o hemos cedido ante falsas ideologías, ante falsas causas, que nuestros hijos no se interesen en rescatar valores, principios, ética, pensamiento crítico, y ahora vemos que hay una generación, esa franja entre 30 y 40 años, que son los que más están desviados y ceden ante repartición de hospitales, falsificación de carnes de discapacidad, destrucción de bienes públicos disfrazado de manifestación cívica, manipulación en textos educativos, y es la educación, Gustavo, en la que yo digo con firmeza que es la razón de que sea mérito o culpa de que nuestra sociedad actual esté como está en cuanto a un manejo administrativo pésimo, olvidado, inadecuado. Y es justamente ese rango, el que mencionaba, esa edad de entre 30 y 40 años, son esos jóvenes que en la escuela justo dejaron de ver materias como cívica, ética, historia, manual de Carreño, ese conjunto de materias que se les quitó en esa época, es esa generación que actualmente tiene una carencia de firmeza en valores y principios. Entonces, ¿cuál sería una de las acciones inmediatas que debería ejecutar el próximo gobierno? Rescatar la educación, no solamente como entidad pública, porque el hogar es la primera escuela. Las entidades educativas son el complemento, pero si no cuidas ni a la primera entidad formativa de valores, que es la familia como núcleo de la sociedad, ni te preocupas por complementarla en las entidades públicas, estás dando al país una sociedad vacía. Zombies, yo les digo zombies, porque responden a las necesidades inmediatas. Entonces, tenemos dos sectores que están totalmente desatendidos y es una prioridad atender la educación integral en valores y principios. Muy bien, gracias por esa respuesta. Bueno, está en bastantes términos generales, ¿no? Pero en todo caso es válida porque de alguna manera, pues sí, una definición de lo que está pasando con nuestra juventud y con los actuales futuros de la patria, pues viene un poco en ese tono. Pero usted es activista, provida, y también es defensora de los derechos humanos. Aquí quiero llegar a un punto específico. Siendo mujer, usted se ha dado cuenta que en el Ecuador se han dado pasos bastante agigantados en temas de derechos humanos y también en favorecer la defensa de los derechos de la mujer. Pero las leyes están de adorno. Hoy en día hay muchas leyes que, entre comillas, protegen a la mujer, perdón, protegen a la mujer, pero vemos femicidios, vemos vejámenes,
vemos un sinnúmero de problemas que la mujer está enfrentando y especialmente aquella mujer que muchas veces tiene que ser de padre y madre al mismo tiempo y que de alguna manera pues no tiene las oportunidades en la vida. ¿Dónde están esos derechos humanos plasmados en la ley? ¿Qué haría usted como vicepresidenta para promover una mejor atención en la defensa precisamente a este sector? Gustavo, no solamente los derechos de las mujeres en la situación actual, defensa de la mujer desde la concepción, porque si bien sabemos somos vida humana, ya tenemos nuestro sexo asignado desde el vientre materno. ¿Qué pasa con esa mujer que ya está en el vientre materno y nadie habla por ella? Lo digo como mujer, esposa, madre de 3 hijos, la pandemia nos afectó a todas. En mi caso personal, y lo digo con tranquilidad, nosotros tuvimos que buscar la forma de hacer cumplir con nuestros quehaceres domésticos, ayudar a nuestros hijos a adaptarse a una era digital. Teníamos que estar sentadas con ellos dominando el Zoom, las plataformas para bajar las tareas, subirlas, tomarle foto, hacer un video, enviarlas. Y a la par también, y tercer punto, uno de los tantos perfiles, cuidar a nuestros esposos. Bueno, en los hogares estamos con un esposo que mantiene el hogar, buscar que él pueda salir a buscar activarse económicamente, hacer las compras del supermercado, traer el proceso de desinfectar, buscar que no se haya adquirido el virus, que no nos contagie a nosotros. Para nosotras, las mujeres, fue un trabajo emocional, un desafío emocional mucho más fuerte que los hombres. Imagínense en los hogares donde las mujeres no tenemos esposo, no tenemos la figura paterna que nos ayude a complementar ese trabajo con nuestros hijos. Fuimos padre, madre, profesora, ama de casa, muchos roles que nos abrumaron y fue un desafío emocional, a eso me refiero. ¿Qué pasa con la mujer actualmente? Este falso feminismo, como usted lo menciona, te impone que puede ser mejor siempre y cuando te pares encima o tumbes la figura masculina en su factor integral, que solamente puede ser reconocida si te haces enemiga del hombre, si lo tumbas, le quitas, le serruchas el piso, lo criticas, lo agredes, lo denigras. Eso no es el feminismo correcto. Nosotros, en nuestra particularidad, mujeres y hombres nos complementamos y juntos podemos sacar adelante un hogar, una sociedad, un país. Por eso, al ser un binomio comprendido por un hombre y una mujer, podemos complementar. La sensibilidad que tiene la mujer es mayor a la que tiene el hombre y la fortaleza del hombre es mayor en ciertos aspectos a la que tiene la mujer. Entonces no podemos ignorar y no podemos imponer que el uno puede cumplir todos los roles que el otro. Ese es el falso feminismo que se ha estado dando en la actualidad, razón por la cual se ha distorsionado la defensa de la mujer con falsos derechos, falsos argumentos que tienen que ser tumbando al otro para salir adelante. No, señores. Esta pandemia nos ha permitido conocernos más, saber reconocer que junto al hombre podemos salir adelante. Y en los casos que usted menciona, lamentablemente hay una desatención terrible para esos casos donde tenemos madres que son madre y padre, no solamente mantienen a sus hijos, mantienen a sus hermanos, mantienen a sus padres que los tienen aún con vida. Es un rol muy fuerte, es un desafío, como le digo, muy fuerte. ¿Qué podemos hacer inicialmente? Rescatar desde el ámbito social políticas públicas, porque leyes, como usted dice, sobran, pero la pregunta es, ¿se están cumpliendo a cabalidad? ¿Sirven? ¿Están teniendo resultados? ¿Están dando resultados? Por supuesto que no. Tenemos casos de violencia intrafamiliar que ha incrementado en esta pandemia. Hemos tenido casos de embarazos adolescentes porque hemos estado encerrados y no sabemos cómo actuar, cómo salir adelante, cómo sobrellevar ese desafío emocional que tenemos las mujeres. Bien, hoy precisamente veía una imagen de la actual vicepresidenta de la República, una mujer que llegó a ocupar ese cargo, pues creería yo porque así Dios lo dispuso y el gobierno actual. Y veo a una mujer muy humana porque va a los sectores marginales, se ve a esta mujer interactuando con los niños y le preocupa mucho la pobreza. Pero qué pena que ahora que ya está por terminar este gobierno, una mujer con ese sentimiento muy humano hacia el prójimo tenga que
enfrentar situaciones como esas sin dinero. Y digo sin dinero porque este gobierno dice que no tiene dinero para nada. Y lógicamente el nuevo gobernante va a tener que enfrentar una situación económica difícil. Ahí va mi pregunta. Se ha visto que entre vicepresidentes y presidentes no ha habido química. ¿Por qué cree usted que va a haber una química perfecta entre su presidente, entre su candidato a presidenta y usted? ¿Cuál es esa división de agenda que van a tener que va a permitir la armonía entre ambos? Porque como usted bien lo dice, Gustavo, es el cuarto o la cuarta vicepresidencia que se da en un solo periodo. ¿Y esto qué connota? Que como no hay esa compatibilidad básica, inicial, en principios y valores, es lo que ha llevado estos quebrantos, que el único perjudicado aquí ha sido el país. Recién tenemos en una cuarta oportunidad una vicepresidenta que le aseguro, y lo digo con toda franqueza, si se hubiera postulado con ese perfil como es María Alejandra Muñoz, no hubieran votado por ella, porque la veían muy buena, muy correcta, muy franca, muy transparente, como algunos dicen, mucha maravilla para ser verdad. Entonces, hay que decirlo, hay que reconocerlo, que una mujer está subestimada por tener un perfil muy transparente. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde quiero llegar con estos casos, con este ejemplo? Que no hubo esa compatibilidad entre los anteriores vicepresidentes, que no vale la pena mencionarlos en esta entrevista, pero no hubo esa compatibilidad. Y si no hay una compatibilidad entre los dos primeros mandatarios, primer y segundo mandatario, Gustavo, no se puede garantizar que realmente haya una solución práctica, una solución integral frente a todo desafío. Le doy un consejo, un ejemplo mucho más aterrizado para que comprendan. En casa, donde está papá, que trabaja, que ayuda a administrar. Como usted dice, ¿cómo se va a solucionar eso? Perfecto, la mamá se encarga de ayudar a administrar. Ella se encarga de cuidar a los hijos, el factor social, educación, los quehaceres del hogar. Papá es el que trae el ingreso económico. El mismo diseño funcionará acá en este gobierno. Estamos hechos para complementar, junto con el doctor Almeida, para ayudar a administrar y rescatar y activar económicamente como se debe, porque dicen que vamos a reactivar el país cuando sabemos que no ha estado activo en su potencial óptimo. Sin embargo, no podemos todos los dos estar haciendo lo mismo. Tenemos que cubrir las áreas que nos competen, pero estar alineados. Si no estamos alineados, que lo hicimos desde el principio, ¿cuáles son nuestros valores en común? ¿Cuáles son nuestras creencias en común? ¿Cuáles son nuestros puntos no negociables? ¿Cuáles son nuestros puntos negociables? Ok, se sabe, y es la única fórmula, Gustavo, donde un binomio realmente puede ofrecer un perfil íntegro. Porque se ven binomios donde sí, dicen que tienen tolerancia en diferentes posturas, pero cuando venga una crisis, por ejemplo, lo que usted mencionó, el tema de aborto, en la defensa de la vida, donde está un presidente que sí lo defiende, donde está un vicepresidente que se opone, ¿quién va a primar? ¿El presidente o el vicepresidente? Tiene que ser entre los dos, porque los dos representan a más de 17 millones. Si no hay, por más que digan respeto, tolerancia, sí, pero tienen que haber puntos no negociables para enfrentar la pobreza, para defender a la familia, para defender la vida, para hacer respetar la Constitución, indiferente de nuestras creencias personales. Pero si no hay esos puntos en común, no sirve ese binomio. Hay que decirlo así, no sirve. Muy bien, vamos a continuar con Jaime de la Cruz en estudios, por favor. Marta Cecilia, usted es católica practicante, ¿no? Correcto. ¿Cómo así se fusionó este binomio? En la iglesia evangélica y la iglesia católica, justo el candidato a presidente evangélico y la candidata a vicepresidenta católica. Por primera vez se da esto, creo, ¿no? De lo que tengo conocimiento, sí. Pero me gusta esa pregunta porque siempre dicen con una extrañeza, ¿pero qué hace un evangélico y un católico unido? Pues, ¿qué tiene de malo? Somos personas creyentes, cada una firme en sus convicciones religiosas, pero que superan esa, no brecha, pero sí esa particularidad que enriquece. Representamos a la mayoría de creyentes del país.
y no porque sea evangélica o católica. Hemos tenido binomios solo católicos, hemos tenido candidatos solo evangélicos, pero eso no tiene que ser un punto determinante, porque la cristiandad, en cualquiera de sus manifestaciones, es uno de los valores que defendemos. El derecho a que cada uno, como Estado laico que somos, y lo decimos porque realmente decir Estado laico nos ratifica nuestra postura. Me causa gracia cuando dicen, son Estado laico, como queriendo callarnos. Pero Estado laico quiere decir que se complementa entre la parte creyente y el Estado. Y entre los dos se complementan y trabajan en conjunto, respetándose mutuamente y cada uno manteniendo sus áreas de trabajo. Entonces, cuando dicen, ¿qué hace un evangélico con una católica? Digo, bueno, si nosotros superamos esas diferencias, porque en el fondo lo que realmente nos une es creer en Dios y que eso nos permita cumplir y hacer cumplir de la forma más transparente, más ética, todo el servicio público que uno pueda dar como ciudadano, con esos valores que no los puede dejar de un lado. Pero si nosotros superamos eso, lo ha hecho el sector social. Hemos hecho manifestaciones pro vida, pro familia en años anteriores, donde se ha hecho ese llamado ecuménico a sumarse juntos por una misma causa. ¿Por qué no aplicarlo ahora desde el sector público, que es lo que tanto se ha necesitado? Sobrepasar esas ideologías, superar cualquier diferencia que no nos separa, sino más bien que nos une, porque como somos personas creyentes, podemos realmente establecer ese punto no negociable, como le decía anteriormente a Gustavo, de que somos de la misma línea, personas creyentes. Eso ya nos permite tener un paso más en cuanto a ofrecer una garantía como binomio compatible y con un mismo objetivo para cualquier caso que se necesite rescatar en el país. Marta Cecilia, ¿cuáles serían sus funciones en caso de llegar a ganar el binomio Almeida-Villafuerte en la vicepresidencia? Principalmente el factor social, el factor educativo. Como les mencionaba, se ha subestimado la importancia de rescatar la educación desde el hogar y complementándose en el ámbito educativo académico, porque si no rescatamos a la familia como núcleo de la sociedad, como no se ha hecho hasta ahora, más de 15 años, se ha segmentado, se trata comisiones solo para los niños, comisiones solo para personas de tercera edad, comisiones para madres, para padres, pero no se ha tratado. No hay actualmente una entidad que tenga la palabra familia en título. No hay una asignación presupuestaria que se dedique a trabajar el fortalecimiento familiar como núcleo de la sociedad. Esa va a ser nuestra función. Nosotros propusimos el año pasado en el Pleno de la Asamblea Nacional el Ministerio de la Familia. No se trata de una carga económica más al Estado, sino reestructurar esas entidades que actualmente no sirven y no le hacen ningún bien a la familia ecuatoriana para poder institucionalizar el núcleo de la sociedad ecuatoriana, la familia. Instaurar el Ministerio de la Familia, crear un código orgánico integral de la familia para rescatar esos valores y principios, donde se determine el rescate de materias en las escuelas, en las entidades educativas, fortalecer la adopción como una opción integral, tanto para la madre que está embarazada y no tiene recursos económicos, como para esa criatura que está por nacer, fortalecer los procesos de contratación para mujeres y hombres bajo una correcta equidad de sexo, no una igualdad que no existe, sino una equidad entre hombre y mujer para que tengan las mismas oportunidades de ser competitivos en sus respectivas áreas, entre otras funciones, pero mi principal punto o caballo de batalla tiene que ser y va a ser la educación. Usted que podría encargarse de la parte social, le pregunto a Marta Cecilia Villafuerte, en Guayaquil y en casi muchas provincias del país, ciudades del país, hay el consumo de esta droga que se llama H, que es una droga que destruye a los seres humanos. Es la que más consumen los niños porque es una droga barata. Y vemos en las calles a niños que andan como zombies. Hemos visto en la avenida 9 de octubre cómo niños de 11, 10 añitos
consumiendo esta droga, inhalando a plena luz del día. Y vemos que las autoridades no hacen nada por evitar este consumo. Aquí lo que se intenta es endurecer las leyes. Pero ¿qué estás haciendo para que la sociedad evite caer en estos vicios? ¿Estás haciendo algo? ¿El gobierno está haciendo algo para que los niños, en vez de que estén en una esquina sin hacer nada, estén practicando una actividad deportiva, alguna otra cosa? ¿Qué va a hacer Marta Cecilia para erradicar este mal? Jaime, si actualmente se aprobó, desgraciadamente, en el Código Penal, la siembra y producción del cannabis bajo supuestamente uso medicinal, ¿eso qué quiere decir del gobierno? ¿Que está haciendo algo realmente por nuestra juventud? Por supuesto que no, todo lo contrario, la está destruyendo. Al permitir que se produzca, se siembre en un país que no está preparado para manejar este tipo de cultivos, crea no solamente un bache para nuestra sociedad, para nuestra juventud, sino también para el sector agroalimentario. Se va a sustituir el cultivo de arroz por cannabis, se va a sustituir el cultivo de plátano, cultivos de la costa por cannabis. Se va a incrementar aún más el microtráfico, porque no hay la educación ética correcta para saber qué hacer con ese desperdicio, esa sustancia que sobra al procesar el cannabis, y ahí es donde nace el microtráfico. Un simple ejemplo, en la ciudad de una de las ciudades que visitábamos, un domingo, después de misa, Jaime, de una esquina estaba una cancha de fútbol, niños de 8 o 9 años jugando fútbol con sus padres de familia. Uno cruzó la vereda, estaba otra cancha de básquet, jóvenes entre 15 y 17 años fumando marihuana. ¿Cuál era la diferencia? Una sociedad quebrantada, adolescentes sin la presencia, sin la figura paterna, sin la figura materna correcta que los rescate. No sirve hacer más leyes para castigar, no sirve, porque estamos conformándonos con una sociedad mediocre, sin valores, sin educación, padres de familia que no saben cómo rescatar a sus hijos, cómo enseñarles a que digan no a las drogas. No te preocupes, ponen leyes más fuertes para que vayan más años a la cárcel. No sirve, están destruyendo a nuestros hijos. Vámonos a la causa, fortalecimiento en educación, darle esas herramientas a los padres de familia desde el gobierno o desde las entidades sociales, como nosotros que hemos hecho esa lucha, capacitar, haciendo brigadas informativas para educar, dando herramientas educativas para fortalecer esa falencia en valores y principios. ¿De qué sirven más leyes, Jaime, si no estamos rescatando desde la causa, no desde la consecuencia? Gracias por la respuesta. Voy a darle paso a Gustavo Jiménez para que continúe este diálogo. Muy bien, gracias, Jaime. He escuchado un poco su pensamiento y la verdad suena muy bonito en ese sentido, porque es un poco lo que la población ecuatoriana está esperando, ¿no? Que existan propuestas un poco en firme respecto a las realidades que vivimos, pero ustedes se van a enfrentar a otra realidad mayor, que es el manejo político, porque ustedes pueden tener buenas decisiones y buenas intenciones, pero si desde los otros sectores políticos como la Asamblea no tienen respaldo, lógicamente no van a poder lograr el objetivo. Sin embargo, las políticas sociales que vienen desde el gobierno son muy importantes. Hoy en día no existen políticas de salud mental, por ejemplo. Refiriéndonos un poco sobre esta pandemia de las drogas y de la mendicidad de las familias, de la desarticulación familiar. Y otro problema es también que las tendencias a estos nuevos pensamientos de introducir el liberalismo desmedido en algunos casos ha tomado fuerza en el Ecuador y en algunos sectores políticos, incluyendo los gobiernos de turno, pues tienen poder. ¿Cómo ustedes van a manejar esa situación? Porque ustedes no van a gobernar solamente para evangélicos y para católicos. Vamos a gobernar para todos los más de 17 millones de ecuatorianos, creyentes y no creyentes, de cualquier ideología política, derecha, izquierda, centro, sin ideología política, porque nosotros estamos rompiendo
esos estigmas, esas etiquetas que tanto daño nos han hecho. Como usted menciona, es difícil tener esa alineación entre la Asamblea y el gobierno. Miren lo que pasó ahora con el Código de Salud. La mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un nefasto Código de Salud de una forma incorrecta, que lo podemos mencionar después cómo se tuvo que haber votado. ¿Qué pasó? Se apeló al primer mandatario para que lo vete, lo vetó. Ahí hubo una contradicción. ¿Por qué no se estableció desde la Asamblea esa legislación correcta? Hubo ese contrapuesto. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos nosotros que trabajar en conjunto, respetando la Constitución. Si habían puntos en ese Código de Salud, solo para mencionar ese ejemplo, que se contradecían con algunos artículos de la Constitución, no tenía por qué haberse aprobado. Ahí, justo en ese Código de Salud, había una iniciativa muy valiosa para la prevención de suicidio, para la salud mental. Nosotros propusimos, hablo ya como organizaciones pro vida y pro familia, antes de la candidatura, hicimos cartas abiertas al presidente y a la Asamblea, especificando los artículos que eran de fibras delicadas que tenían que haberse votado por separado y rescatar las iniciativas valiosas que tenía ese código. No se prestó atención, se debieron a intereses personales. Los asambleístas no sabemos por qué votaron cuando sabían que había otra opción. Sin embargo, se tuvo que apelar al primer mandatario para que se dé ese veto que se dio al código, y ahí encontramos esa incompatibilidad. Si no hay una compatibilidad entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, los tres poderes del Estado, no se puede ofrecer el oro y el moro, como usted dice, suena bonito. Sí, suena bonito porque nadie más lo dice, porque nadie más lo considera lo suficientemente necesario e importante. Si nosotros no nos ponemos firmes ahora, estamos en una generación electoral de perderlo todo, todas las oportunidades, las pocas que quedan, para realmente legislar en conjunto. No podemos estar siempre viendo cómo la Asamblea se pelea o le lleva la contra al presidente y viceversa, cómo el Poder Judicial, 5 jueces de la Corte Constitucional, se pasan por encima de la Asamblea, se pasan por encima del presidente para meter, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, la unión entre personas del mismo sexo. Entonces, hay una incompatibilidad, una falta de respeto hacia la Constitución, en primer lugar. ¿Por qué? Porque las personas que están en ese cargo público no tienen nada que ver con ética, moral y principios. ¿Se deben a quién? ¿A cuánto dinero? ¿A qué organización internacional? No lo sabemos, pero eso es lo que no podemos permitir. Muy bien, voy a hacer la última pregunta pues, en honor al tiempo para luego darle paso a Jaime. Usted es publicista, marketista, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo ve usted el manejo publicitario que llevan o que han llevado los últimos gobiernos en temas muy sensibles, como por ejemplo decir que se ha recuperado el trabajo cuando los ecuatorianos en la calle vemos que hay muchos que no tienen trabajo? Y otro tema importante, por ejemplo, ¿cómo le parece a usted que un gobierno diga que se ha erradicado la pobreza en el Ecuador cuando en las calles vemos también a ese tipo de ciudadanos mendigando para poder subsistir? Hoy en día, creería yo que estos mismos gobiernos que han utilizado perfectamente la publicidad para venderse, nos han llevado a una mendicidad adecuada. Con esto de los bonos, que de alguna manera facilita la vida a una que otra persona, pero no a todos, y no se llega a los que verdaderamente requieren ese bono, nos llevan a la mendicidad cada vez que nos ofrecen créditos para salir adelante, pero los créditos solamente llegan a las grandes industrias, a los señores ricos, pero a los que quieren emprender, a los que estamos por ahí tratando de vender un pan, una colada, un perfume, un aceite, un champú, no nos llegan los créditos. Seguimos en esa mendicidad que de alguna manera pues es muy bien manejada por los gobiernos de turno y que se convierten en pura demagogia. ¿Cómo vencer esa iniquidad? La comunicación es una estrategia muy valiosa, y ahora en estos medios, en esta pandemia, la comunicación digital nos ha permitido realmente conectarnos, pero si ha sido mal utilizada para mentir, para manipular, para maquillar toda una farsa que ha estado haciendo un gobierno,
el único perjudicado, como le digo, es la ciudadanía, todos los más de 17 millones de ecuatorianos. La comunicación mal utilizada es lo que ha estado dando estas consecuencias. Que la gente crea, los que todavía creen, porque hay muchos que ya nos quitamos la venda hace tiempo, pero una manipulación para maquillar, para mentir, decir que pasa esto, que todo está bien cuando por dentro está podrido, sigue brotando pus, siguen decepcionándonos, se siguen descubriendo por otros medios de comunicación que se encargan, se dedican a investigar, que hay una mentira descarada de falsificación y maquillaje de cifras. ¿Cómo podemos decir justamente lo que usted dice del bono cuando seguimos con procesos engorrosos para adquirir un microcrédito? Ese sector, el más vulnerable, es el que más necesita la facilidad de salir adelante. No necesito una cápsula que me diga todo está bien, el desempleo ha reducido. Lo que necesito es que me digas dónde puedo ir a solucionar mi problema, cómo puedo activarme, qué proceso me lo pones más fácil. Ese bono lamentablemente ha mal acostumbrado a muchas personas, y hay que decirlo, estimado, ha mal acostumbrado a conformarse con poco sin esforzarse en hacer más. Bueno, tengo el bono, no pasa nada, no busco trabajo porque el Estado me mantiene. Pero eso ahí viene, insisto, ahí viene la educación al ecuatoriano. Esta es una ayuda, pero para que 60, 80 dólares tú la multipliques y hagas más. No para que te limites a conformarte con un mensual de 60, 80 dólares, ¿cómo sacas adelante? Y quejarte que el gobierno no te da más. Te da una pauta para que tú puedas salir adelante. Ahí viene el otro lado de procesos para adquirir un microcrédito que sean mucho más fáciles, mucho más prácticos. Y ahí viene una serie de procesos donde tenemos que quitar esos factores que distorsionan para realmente conectar al productor con la productividad. Aquel agricultor, que es el único que no ha descansado en esta pandemia. El sector agroalimentario es el único que, para bien o para mal, con lo poco que ha podido, no ha parado. El resto del sector privado, turístico, educativo se ha visto afectado, pero el agro no. Nosotros tuvimos que seguir cosechando arroz, cosechar nuestros cultivos, pero el Estado realmente nos ha ayudado, se ha preocupado por nosotros los agricultores. Me refiero así porque también tengo cultivo de arroz, pero se ha preocupado por nosotros en darnos esas facilidades durante la pandemia, un programa especial. No, para nada, todo lo contrario. Se limitan a pedirte más buró de crédito. ¿Qué buró de crédito tú puedes rescatar en 10 meses? Por Dios, has estado encerrado en tu casa cuidando tu vida y la de tu familia. O sea, esas incoherencias, para que te digan en una cápsula, el desempleo ha reducido. Por Dios, es una mentira descarada. ¿Hasta cuándo? Muy bien, el pensamiento de Marta Villafuerte, candidata a la vicepresidenta de la vicepresidencia por el Movimiento Ecuatoriano Unido, Listas 4. Yo le agradezco y le deseo éxitos. Le doy paso a mi compañero Jaime de la Cruz, que tiene más inquietudes. Trasladar una inquietud de una televidente que nos está viendo desde el canal de YouTube. Isabel Maez, dice la persona que nos escribe, y le voy a pedir que sea un poco breve porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo, Marta Cecilia. Ella nos pregunta, ¿qué opina usted de la figura política de Eloy Alfaro? Una figura política que nos ha hecho un daño. Toda historia que se desconoce no nos va a permitir salir adelante. No solamente Eloy Alfaro, sino rescatar, Moreno también nos enseñó. Pero si no sabemos cómo utilizar o extraer aquellas enseñanzas de cada figura política, Eloy Alfaro, García Moreno, León Roldós, Pérez Cordero, realmente, y convertirlas ahora en una nueva propuesta, porque nos gusta o no nos gusta, Eloy Alfaro es parte de nuestra historia. Nos gusta o no nos gusta, o a quienes no les guste, García Moreno es parte de nuestra historia. Nos dejó heridas, nos dejó cosas productivas, pero si no sabemos controlar o recuperar o rescatar esos factores históricos, que ahora los vemos como consecuencia, estamos destinados a repetir lo mismo y lo mismo. No queremos esa época alfarista, no queremos que nos maten como García Moreno, pero sí necesitamos rescatar esa historia,
que con seguridad le garantizo a nuestros hijos actualmente no la conocen. ¿Qué opino de ello? Necesitamos no volver a cometer ese error. Marta Cecilia, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Marta Cecilia Villafuerte, candidata a vicepresidenta por el Movimiento Ecuatoriano Unido.